tratar de ver un tema que no se ve mucho este tema en verdad en todos los que son cursados. Es un tema bastante complejo. No complejo en el sentido de que tenga mucho misterio, porque una vez que lo entiendan, después lo van a poder asociar a otras patologías también, sino que es complicado al momento de hacer los diagnósticos, y especialmente con el tipo de paciente con el que se van a encontrar. Eso es, digamos, el problema fundamental de estas patologías, que son las que llevan a una isquemia intestinal y que muchas veces se confunden con patologías que ven muy frecuentemente, por ejemplo, en la guardia o en cualquier guardia que ustedes estén el día de mañana, se van a encontrar con pacientes que vienen con sintomatología similar a la que vamos a ver hoy y no le podemos encontrar el diagnóstico. No sé si ustedes trabajaron sobre los cuadernillos con sus instructores. ¿Nadie? Bueno, les iba a decir que en el cuadernillo, en el primer caso que ustedes tienen, que era un caso de un ilio, cuando ustedes ven ese paciente del ilio, tranquilamente podría ser un diagnóstico diferencial con este paciente que tenemos nosotros para charlar hoy. Bueno, vamos a tratar de recordar. ¿Alcanzan a ver acá en el pizarrón? No vengan a ver de ese lado. ¿Ven acá? La mitad para allá, no todo. ¿De acá para acá ven? Sí. Bueno, vamos a recordar básicamente. Ustedes tenían aorta y a nivel abdominal, habitualmente toda la parte abdominal, todos los órganos abdominales van a estar irrigados arterialmente por tres arterias fundamentales. ¿Qué van a ser? El tronco celíaco, las mesentéricas inferior y mesentérica superior. Lo primero que vas a tener acá va a ser entonces el tronco celíaco. El tronco celíaco es lo que ustedes ven en el marcador allá arriba. El tronco celíaco sale acá y vos tenés la hepática acá. Entonces van a tener el tronco celíaco, la hepática, la coronaria, la gastroduodenal y una que va por el borde superior del páncreas hasta el vaso. Está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? En verdad, la hepática lo que te da es solamente el 30% de la circulación al hígado, por lo cual el 70% viene por la porta, no viene por la hepática. Estómago, y luego tenemos una sola arteria que va hacia el vaso. O si eso me complica en algo, si vos lo querés considerar en general, las complicaciones que vos tenés de una esplénica es que es única y que si tiene una lesión, ese vaso se complica. El vaso es lo que ustedes están viendo ahí. Esa mancha que tienen ahí es el vaso. Bien. Ahora, ¿quién continúa, digamos, en importancia? La mesentérica superior. La mesentérica superior, si vos me decís, es la arteria más importante que vos tenés a nivel abdominal. Y le digo en qué sentido. En el sentido que esto que ustedes están viendo ahí, como si fuera tipo peine que tienen acá, que salen todas estas, es lo que te va a irrigar. Haz de cuenta que te va a irrigar por la cólica derecha, que te va a dar la cólica media, la cólica derecha, y te da todas las yeyunales y todas las ilíacas, perdón, todas las iliares, que es todo lo que te va a dar la irrigación al delgado. Por lo cual, todo el colon derecho, y todo el delgado depende de la mesentérica superior. De ahí la importancia.
está la mesentérica inferior, que la mesentérica inferior lo que te da es la cólica izquierda, la sigmoidea y la ilio, la hemorroidal superior, que es anatomosa con la sigmoidea y con la iliola inferior acá, con la sigmoidea inferior, que te da la parte inferior del colon, y todo el izquierdo estaría irrigado por la mesentérica inferior. ¿Estamos? Eso, digamos, a modo de resumen, para que ustedes entiendan, según lo que se ocluya, va a ser el síntoma que tengan o el déficit que ustedes van a tener en un órgano. ¿Está? ¿Está claro esto? Bien. Entonces vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la isquemia intestinal, lo que es la isquemia mesentérica. Recuerden lo siguiente, que esto también es para que ustedes vayan, no hace falta que escriban esto, porque yo se los doy, olvídense, tratemos de ir pensando lo que vamos a escuchar. Ustedes tienen, entonces, todo el delgado, todo el colon derecho que depende de una, todo el colon izquierdo que depende de otra, y del tronco celíaco depende algo que es estómago, que tiene mucha circulación, digamos, para lo que es esplénico, o sea, el vaso y el hígado. Pero el hígado tiene un 70% que llega por otro lado. O sea, si se me tapa un tronco celíaco, sacando el estómago que no le llega circulación por otro lado, grandes problemas no voy a tener. Ahora bien, vamos con la mesentérica. La mesentérica, imagínense, que no es lo mismo que a vos se te ocluye un vaso al nivel de donde surge, piénsenlo que se ocluya, esta dijimos que era la mesentérica superior, no es lo mismo que esta mesentérica se te ocluya en un nivel alto a un nivel distal. ¿Está? Esto se habla normalmente de isquemia mayor y esto de isquemia menor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que vos tengas todo el intestino delgado, complicado, a que vos tengas solamente un segmento. Cuando hablamos de déficit circulatorio, ¿qué significa? Que hay algo que está complicando la vascularización de ese segmento. ¿Y de quién depende? Piensa en lo siguiente. Una circulación, un flujo normalmente va a depender de varios factores, no depende de uno solo. Depende del calibre del vaso que vos tengas. Depende del estado que tiene el paciente, si está anémico o no está anémico, o sea, la cantidad de hemoglobina que tiene circulando. La hemoglobina está dentro del glóbulo rojo, por lo cual, si yo estoy anémico o no anémico, la importancia está en que al no tener glóbulo rojo no tengo hemoglobina. Si yo no tengo hemoglobina, no tengo quien me transporte el oxígeno. Si no tengo quien me transporte el oxígeno, ahí empiezo a sufrir una isquemia. ¿Está? Entonces, siempre tengan en cuenta qué paciente tenés delante. Cuando hablábamos de flujo, tienen que tener en cuenta la edad del paciente. Digo, ¿sí por qué? Y porque si yo tengo un paciente añoso, es muy factible que ese paciente añoso tenga una arteriosclerosis de base, por lo cual el calibre no va a ser el mismo. Tercero, ¿qué sector puede ser el que esté dando la isquemia y en qué situaciones aparece? Y les explico esto. Por ejemplo, si yo pienso que la mesentérica superior me daba circulación al yeyuno, al ilio, al colon, el yeyuno y el ilio es todo el delgado, que es donde vos haces verdaderamente la digestión, porque la digestión se hace en el intestino delgado. En el estómago vos lo único que haces es preparar ese material que va a pasar después a metabolizarse. ¿Está? ¿Cuál es la importancia? Imagínense esto. Vos tenés una arteria que en situación basal
tiene un flujo de 500 centímetros, ¿sí? Minuto, que es la mesentérica. Cuando yo estoy comiendo y comienzo con la digestión, ese flujo de 500 centímetros, los mililitros que ustedes quieran, pasa a 1500. Por lo cual, lo que necesita es muchísimo mayor a lo que yo estaba teniendo de basal. Si yo tengo una lesión de tipo isquémica, mejor dicho, si yo tengo algo que me esté complicando a mí el flujo, se va a resentir en ese momento. Por eso el paciente te comenta que después de comer empezó con dolor. Porque es donde se hace manifiesta la isquemia. ¿Entienden? Ahora, otra cosa a tener en cuenta, para que ustedes vayan entendiendo tanto en esta patología que estamos viendo nosotros, como en todas las que tengan alguna alteración de barrera, ¿qué es lo que pasa? Bien, acuérdense de esto. A ver, ustedes tienen el intestino. El intestino tiene una llegada arterial, tiene una muscular y mucosa, tiene músculo, tiene una submucosa y tiene una mucosa, que era algo. La vascularización hace esto. La parte más desprotegida siempre en un intestino va a ser la porción de la vellosidad, o sea, la porción de la mucosa, porque es la que está más alejada del eje vascular. ¿Está? Y la superficie que vos tenés a nivel de mucosa es muy amplia, por lo cual es muy fácil de que se resienta. ¿Hasta acá estamos? O sea, van viendo más o menos cómo vamos enganchando los temas. Ahora, la mesentérica inferior, que dijimos que le daba sangre a toda la parte del colon izquierdo, el colon izquierdo tiene una función totalmente distinta a la que tiene el colon derecho y a la que tiene el delgado. Por lo cual, muchas veces la manifestación va a ser distinta y también va a ser distinto, digamos, lo que provoque. Y la mucosa del colon no es lo mismo que la mucosa del delgado. ¿Por qué? Porque la mucosa del delgado tiene, la mucosa del colon, para ustedes una idea, la única función que tiene es absorber agua. ¿Está? Bien. Para que haya lesiones isquémicas, especialmente, normalmente vos tenés que tener complicados dos arterias, digamos, de las tres que hablamos recién. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay anastomosis entre la mesentérica superior e inferior, por lo cual vos podés llegar a tener, aunque sea un hipoflujo, en algunos de los sectores de la que depende, digamos, de la otra. O sea, si yo tengo la mesentérica superior con alguna lesión, pero tengo la mesentérica inferior indemne, muy factible que ese flujo algo llegue. O sea que no voy a tener una patología aguda, sino que voy a tener una crónica o crónica. Los agudos habitualmente son eventos, como dice la palabra, súbitos, son agudos. Y el problema del agudo es que vos no tenés mecanismo para poder compensar, o sea, para poder contrarrestar, porque no te da tiempo. Ustedes acá están leyendo que dice efecto compensador de la arcada de Riolano, la arteria marginal de Drummond. Eso te lo voy a volver a nombrar, o lo vamos a sacar un poco más claro cuando hablemos de la diabetes isquémica. Por eso no quiero meterme demasiado en eso ahora para que no tenga tantos datos. Fisiopatología. Hasta ahora recién nosotros lo que hicimos fue entender qué patología puede tener una persona o qué síntomas puede llegar a tener una persona en función al territorio donde nos estamos encontrando. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Y lo que pasa es lo que ocurre no solamente en algo arterial,
sino que en cualquier víscera hueca o cualquier víscera que a ustedes se les ocurra, porque el mecanismo siempre es el mismo. La complicación va a ser distinta según dónde estemos localizados. Por ejemplo, si vos tenés una isquemia, suponete que vos tenés una isquemia por alguna cuestión a nivel de un esófago, el esófago, internamente, la luz del esófago, no es lo mismo a lo que vos tenés, ni en el delgado ni en el colon. Por lo cual, si yo tengo que empezar a ver alteraciones que me están ocurriendo porque perdí la barrera mucosa que es la que me defiende, no es lo mismo las bacterias que vos tenés en el esófago a las que vos tenés en colon y a las que tenés en delgado. Entonces las complicaciones, si bien van a ser infecciosas, van a ser distintas. En el delgado va a tener una lesión localizada, o va a tener fístulas, ponele, en el colon va a tener una peritonitis, igualmente la podés llegar a tener en el delgado, según la cantidad y la virulencia que vos tengas de bacterias. Pero siempre, ustedes saben que es peor la del colon, especialmente donde vos tenés gran negativo, anaerobios, que las que vos tengas en otra zona donde no tenés la virulencia que tienen los que están habitando en esa zona. ¿Está? Entonces, eso ténganlo en cuenta al momento que están evaluando pacientes y al momento que ustedes tienen que evaluar una posible o una potencial complicación. Dijimos que cuando disminuye el flujo, la importancia del flujo es que no me llega sangre. No me llega sangre, no me llega oxígeno. O sea, para nosotros, flujo es igual a oxígeno. ¿Sí? El nutriente no me preocupa. Lo que me preocupa a mí es que no tenga oxígeno. Especialmente ¿en quién? En la zona abdominal. ¿Por qué? Porque yo puedo tener disminución de flujo o porque no tengo líquido, no tengo contenido, o sea, un tipo que tiene un shock hemorrágico, o puede ser que no tenga porque tengo un insuficiencia cardíaco descompensado. ¿Está? Entonces, tengo que ver qué paciente tengo delante. El tema es que en algún momento voy a tener o una disminución del flujo o una disminución del oxígeno. Esa disminución de oxígeno me lleva a que tenga una necrosis celular. Cuando yo tengo una necrosis, cuando comienza a alterarse la cantidad de oxígeno, lo que va a pasar es que a nivel celular vos tenías el ATP, que era lo que te mantenía la membrana, lo que te mantenía la célula, lo que te mantenía encerrada, digamos, todas las enzimas lisosomales, que no había ningún estímulo para que aparecieran las interleuquinas, que son las que te van a producir como si fuera una vasodilatación y un edema en la zona, una acidosis en la zona, que van a empezar a alterar todos los procesos fundamentales del tejido. Eso te va a llevar a que vos tengas ese edema parietal y esa hemorragia submucosa, que es lo que te va a aparecer en qué? En esta zona distal, que era lo que hablábamos, que era lo que tenía menos cantidad de flujo en forma habitual, porque es la que está más alejada. Ese aumento de la permeabilidad favorece que cuando yo tengo una lesión en la mucosa, yo tengo bacterias en la lesión, lo primero que va a ocurrir va a ser una traslocación, o sea, esa bacteria va a traspasar la pared y va a ir a los ganglios de la zona. Y de los ganglios de la zona irá al sistema en forma general, o bien se va a volcar en la zona que vos estés, ya sea un peritoneo, un peritoneo, pero te va a dar una lesión local y una alejada que va a ser la que va a ir por vía sistémica. Cuando vos tenés porque esto va ocurriendo casi al mismo tiempo, esto que está ocurriendo aquí hace de que el paciente empiece a tener como si fuera cólicos. Es un mecanismo de defensa, es un poco esa irritación muscular. Es lo que el paciente te traduce como que tuvo retorcijón en la casa, o que tuvo una diarrea
que después desapareció, o que tuvo un despeño de materia fecal más blanda que la habitual. ¿Por qué? Porque según donde sea, se tuve aumentado el tránsito, porque al principio se aumenta el tránsito durante muy poco tiempo, y después cuando vos tenés la isquemia es que no se mueve nada, porque ya perdió toda posibilidad. Pero al principio vos tenés, tómenlo siempre alcohólico, como algo de equivalente a irritación, ¿no? Que algo está pasando, que sería todo esto que está acá. En ese momento vos tenés un aumento del tono muscular y después viene la atonía, pero la atonía viene cuando se mueve la célula. Hasta tanto vos tenés ese aumento de la movilidad. Cuando vos empezás a escuchar esto, vos decís, esto me suena medio por ahí muy parecido a lo que parecía en la fisiopatología del apéndice. Si ustedes estudiaban apéndice, cuando tenían la apendicitis, ¿qué pasaba? Vos tenías una obstrucción de la luz, un aumento de la virulencia, un edema de pared, una isquemia localizada. Esa isquemia localizada me favorecía la perlucación bacteriana, me favorecía que la bacteria penetre en la pared, que esa isquemia se mantenía en la zona, y entonces yo tenía la apendicitis edematosa, la gangrenosa, y tenía la perforada, que era cuando ya tanto la mucosa, la pared y la serosa se lesionaron y el contenido que estaba en el apéndice pasó extraperitoneal. ¿Está? Entonces vos decís, ¿qué pasó? Lo mismo que pasó acá. Si vos me decís, tengo un hilio con un estrangulamiento, con un atascamiento, la pared sufre lo mismo que vimos acá. O sea que el mecanismo es igual. Por eso le digo, si ustedes asocian lo que pasa, los mecanismos son siempre similares. No hay mecanismos nuevos. Se van complicando en función de dónde está este mecanismo ubicado. ¿Entienden? Bien. Esto es lo que hablamos recién. Ahora, suponete que yo lo vamos a pasar a un cuadro para que ustedes lo tengan más fácil. Teníamos la isquemia intestinal. O sea, empezaba la isquemia, me había disminuido el flujo, se me había cerrado la canilla. Extravasación de plasma en parénquima intestinal, eso me da un aumento del hematocrito. Reducción del volumen sanguíneo circulante, ¿por qué? Porque estoy formando un tercer espacio. Estoy ácido. Tengo liberación de sustancias vasoactivas. Esas sustancias vasoactivas me llevan a que yo tenga una falla multiorgánica. Hay invasión de la pared, ¿por qué? Porque tuve lesión de la mucosa. Tengo liberación de endotoxinas y tengo una sepsis. Si ustedes, esto así como está, si ustedes ponen aquí cualquier otra patología que te esté dando de alguna manera un hipoflujo, te va a pasar lo mismo, sea donde esté. Bien. Ahí ustedes están viendo, fíjense, esto es un intestino común, normal. Este es un segmento isquémico que se dio porque el émbolo, o sea, la trombosis, la oclusión, está acá. No está acá adelante, está acá, está en las ramas finales del intestino. Después van a ver una que completa. El tipo de isquemia. Cuando hablamos de tipo de isquemia, ustedes van a encontrar muchas veces que la van a dividir en tres. Yo se la dividí en dos para que ustedes la tengan clara qué es lo que pasa enseguida y qué es lo que pasa en mucho tiempo. O sea, qué es lo agudo y qué es lo crónico. ¿Está? En la aguda, ustedes van a tener posibilidades de ver embolia arterial, trombosis, isquemia intestinal no oclusiva, la trombosis venosa. Y a esta, la colitis isquémica, que es aguda también, la van a ver muchas veces por separado. ¿Por qué la van a ver por separado? En verdad la ven por separado porque la colitis isquémica es la isquemia mesentérica, perdón, es la isquemia más frecuente, es el 70% de la isquemia. Por eso la van a ver
quizá como una tercera opción, como una patología aparte, pero hay un tipo de isquemia dentro de las agudas. Y ahora vamos a ver una por una. La embolia arterial. La embolia arterial, dentro de las embolias, si vos creéis que es una de las más frecuentes, entre un 40 y un 50% dentro de las embolias agudas. De ese 30% o 25% que es el total de las agudas, dijimos que el 70% de las agudas se le asignaba a la colitis isquémica, el otro 25, 30% se lo llevan estas que vamos a ver nosotros. Dentro de ese grupo, la embolia arterial es una de las más frecuentes. ¿Por qué? Porque depende de las arritmias. En todo paciente mayor de 50 años es muy frecuente encontrar fibrilaciones auriculares. Recuerden que casi todos los pacientes que ustedes vean de 65 años, 70 años para arriba, van a tener una FA crónica. Toda la patología isquémica, recuerden que es aproximadamente, si no existe una patología previa de tipo hematológica, que ahora vamos a ver que son las que te dan la trombosis, normalmente en población mayor de 60 años. ¿Está? Entonces, 50% de casos de isquemia aguda son émbolos originados en la aurícula, simplemente, dados por las fibrilaciones auriculares o por tipo de arritmia, o bien alteraciones ventriculares o lesiones valvulares. Las lesiones valvulares porque te lesionan los hematíes cuando pasan por las válvulas, entonces tenés más posibilidades de hacer embolias. ¿Dónde se ocluyen habitualmente? En las medianas o en las distales. Entonces te van a dar más segmentarios. Recuerden que mientras más cerca del tronco madre, digamos, se originan, más facilidad de tener lesiones graves con alta morbimortalidad. Solamente, fíjense que el 15% pueden ocluir el segmento inicial. Son émbolos. Habitualmente los émbolos no son de gran tamaño. ¿Dónde está la importancia de esto? Que este paciente, cuando empieza con síntomas, no te da tiempo a poder hacer algo a veces, porque no tiene circulación colateral. La ventaja que te dan las patologías crónicas es que siempre aparece alguna circulación colateral que lo va zafando al paciente de todos estos episodios. Ahora, cuando aparecen los episodios agudos, como puede ser las embolias, no tenés circulación colateral, por lo cual no tenés quien te dé ese, aunque sea un hipoflujo, a esa zona, y esa zona queda necrótica. Si queda necrótica, pasaba lo que pasaba antes, con mayor o menor velocidad. Fíjense que el 60-70% se muere por la agudez del cuadro. Después vamos a ver un poco todo. Quiero que vean toda la sintomatología toda junta, porque yo te doy una por una hora, la vamos a terminar repitiendo. La trombosis arterial. La trombosis, a diferencia de la embolia, te da más tiempo. No te creas que da mucho más tiempo, pero el paciente vino con varios episodios repetitivos. El 25% de isquemia aguda, o sea, la mitad de lo que habíamos hablado antes. Estos son pacientes añosos, como te decía recién, mayores de 60 años, que encima tienen alguna otra patología que te agrava este cuadro. Y hay patologías que no están acá, no es la vasculitis solamente, el aneurisma abdominal, la enfermedad congénica, los factores de hierro de riesgo como tienen todos los pacientes que tengan hipertensión, tabaquismo, dislipemia, diabetes.
sino que no se olvide que muchos pacientes de 60 años son pacientes que más de una vez están en geriátrico, o tienen Alzheimer, o tienen alguna demencia, o tienen alguna patología de tipo psiquiátrica, que es muy difícil entender por qué le duele el abdomen, o que alguien lo detecte a ese dolor abdominal, y muchas veces están polimedicados. Y cuando veamos la sintomatología, que esto empieza muchas veces como un cólico intestinal, como una diarrea, es muy fácil que se automedique o se lo medique el mismo familiar o el mismo enfermero que está dentro de un geriátrico, y a vos te llegue un paciente tarde y complicado. La trombosis arterial, cuando se inicia, acuérdense que los trombos, porque lo habrán visto, pero varices vieron y arterial también vieron en el parcial pasado, donde había un flujo turbulento, era donde aparecían los trombos. ¿Sí? Si vos tenés una salida arterial, es más fácil, por el flujo que tienen, que formen un trombo y se vaya progresando. Si estamos hablando de que una de las facilidades que tienen los trombos es el flujo turbulento, los flujos turbulentos habitualmente se dan o en las bifurcaciones o en la salida de los vasos. Por eso es que afecta los 2 centímetros iniciales. Esto tiene algo bueno y algo malo. Lo que tiene de bueno es que vos por ahí, con un ecodoppler o con una tomografía, lo podés llegar a ver al trombo, porque estamos hablando de trombos que son grandes en vasos grandes. Imagínate que si vos hagas un doppler en una distal de un delgado, no lo ves nunca. Vos tenés que tener un calibre bastante interesante para que vos veas con un ecodoppler una lesión o en una tomografía. Por lo cual, si bien vos por ahí lo podés ver con un ecodoppler o con un tomógrafo, cuando tenés el trombo y te dio la isquemia, te lesionó todo lo que estaba digamos, porque está hecho en la raíz esto. Si te tocó en la mesentérica superior, todo el derecho, todo el colon derecho y todo el delgado se fue patológica. Y el paciente se la trae. ¿Está claro? Entonces, eso tengan en cuenta. ¿Qué otra cosa te avisa? Esto que está acá. Una de las características. O sea, el paciente que como tiene esto acá, dijimos que tenía aterosclerosis, y si recordamos que dijimos que cuando yo como me aumenta el flujo o necesito mayor cantidad de flujo porque de 500 pasaba a 1500 y yo tengo disminuido el calibre por una aterosclerosis, cuando yo coma voy a empezar a tener síntomas. ¿Está claro? ¿Por qué se queja el paciente? Bien. Y creo que hay una foto, acá está. ¿Se acuerdan que el anterior era solamente un segmento? Chico, porque era segmentario. Como esto está en la raíz, todo esto que es delgado, todo esto está negro y no tiene chance ya. No es que vos lo podés recuperar. Cuando está isquémico, que está color morcilla, todo esto lo tenés que resecar sí o sí. No es que yo le puedo hacer una revascularización, le puedo hacer otro tipo de tratamiento. No le puedo hacer nada, tengo que sacar. No me queda otro. Y el paciente, si es que sobrevive, se queda con intestino corto, que a la larga también lo va a matar, porque te va a llevar a una cirrosis, o una estatosis hepática, una cirrosis. ¿Está? La isquemia no oclusiva. ¿Ustedes se acuerdan de la angina prismetal? ¿Les suena por ahí? Bueno, hagan de cuenta que esto es una angina prismetal en un paciente. Nada más que en vez de estar en una coronaria, está en una mesentérica. O sea, es el que tiene una oclusión, pero no dada por algo que ocluyó la luz. ¿Está? Entonces vos decís, bueno, ¿esto en quién pasa? Muchas veces pasa en aquellos pacientes que tienen una vasoconstricción. Y vos decís, ¿quién me da vasoconstricción? Y si vos querés,
Hoy lo que ustedes se van a encontrar en las guardias de cualquier hospital, escuela, lo que ustedes vayan cuando hagan el medicato, va a ser muy distinto a lo que se encontraba hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás, yo hace 25 años que estoy en la guardia. Yo soy uno de los jefes de guardia de acá del hospital. Antes nos encontrábamos con pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, infarto, neumonía, sí, lo que vos quieras. Hoy te cambió totalmente el perfil. Hoy tenés mucho menos de esos pacientes y tenés mucho más de lo que son heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, intoxicaciones con sustancias. Y dentro de intoxicaciones con sustancias, vos tenés la cocaína. La cocaína te va a dar dos cuestiones. Te va a dar isquemia. Te va a dar isquemia cardíaca y te va a dar isquemia abdominal. Habitualmente te mata más rápido por la isquemia cardíaca que por la abdominal. Pero es muy común ver gente joven con infartos dependientes de cocaína. Muy común, lo estamos viendo muy seguido nosotros. Así que, así como vemos eso, tranquilamente, porque la cocaína también te da el cuadro de isquemia abdominal. Es uno de los que más te lo puede dar, porque es un gran vasoconstrictor. Y acuérdense que cuando ustedes tienen un hipoflujo se da cuando vos estás deshidratado, tuviste una diarrea y tenías tuberculosis previa. Lo vas a ver mucho más en verano que en invierno. Cuando vos tenés insuficiencia cardíaca, cuando vos tengas alguien que está encharcado, todos esos son hipoflujos. Cuando vos tengas una insuficiencia cardíaca, cuando vos tengas una sepsis, cuando vos tengas una arritmia, cuando vos tengas un infarto, todo lo que a vos te active la endotelina era la sustancia que se activaba cuando vos tenías hipoflujo, de un vasoconstrictor, o todo aquello que cuando el organismo privilegie en circulación a cerebro, riñón, es algo que a vos te va a afectar la parte abdominal. ¿Está? Entonces, en cualquier situación de shock, donde vos le das prioridad a corazón y cerebro, y riñones, vas a tener un hipoflujo a nivel abdominal. Que si vos tenías un territorio previo, ese paciente puede tener a la semana, tranquilamente, una lesión isquémica. ¿Está? Entonces, esto es del día del 30% de los casos, no hay ausencia de oclusión demostrable, ocurren situaciones de bajo flujo, o vasoconstricción refleja, vasculopatía de base, lo que te contaba antes, en las patologías que te pueden aparecer. ¿Y qué es lo que se lesiona? Esto que hablábamos antes, la mucosa. Y cuando vos lesionas mucosa, tenés posibilidad de tener las lesiones localizadas o translocaciones y tenés febrículas, fiebres, ¿está? Invasiones locales. El diagnóstico te va a ser difícil. ¿Por qué va a ser difícil? Porque vos tenés esto de base. Al tener esto de base, vos estás pensando y estás con todos los cañones apuntados acá. No estás pensando en la isquemia. Por lo cual, lo último, o sea, pensar que la isquemia es como una consecuencia del cuadro anterior, que en verdad es una consecuencia, pero una consecuencia que se torna en una patología propia después. ¿Entienden? Es como que vos arrancás con un infarto, zafaste por el infarto, pues terminaste con una isquemia abdominal. Y vos decís, ¿por qué tengo esto? Y tenés esto por todo lo que te pasó, porque vos ya venías predispuesto para que si vos tenías un hipoflujo, algo a nivel abdominal se quedara con menos sangre. ¿Están entendiendo el tema? Porque te voy a decir, no es un tema fácil, especialmente cuando tienen el paciente adelante. La trombosis mesentérica, venosa, o sea, no estamos hablando de arteria, estamos hablando de venas ahora. Acá habitualmente vos tenés una patología concomitante. O bien tuviste un traumatismo, o bien tuviste una infección abdominal, o bien tuviste una patología hematológica. Porque el 30% son por trastorno de la coagulación y al 60%, o sea, las mayores, las más frecuentes, son
por algo que te pasó que inflamó esa zona venosa y formó un trombo. Hay hemoconcentración, o sea, muy parecido a lo que teníamos visto recién, hay bajo flujo, el bajo flujo y la hemoconcentración me llevan a la lesión endotelial, hay dolor abdominal, difuso de día de semana, distensión, irritación peritoneal, esto lo vamos a ver de nuevo después, fiebre, vómitos, diarrea, hemorragia digestiva baja. Todo esto vos me decís, che, ¿y esto no es una diarrea invasiva? Y yo digo, sí, muy parecido. Y te digo, tenés que tener en cuenta. Y es más, es con la primera que te equivocás. ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente tener una diarrea invasiva que tener esto. Pero el que lo tiene, al que le tocó, no se lo diagnosticás. Primero porque nunca, o sea, no es que no te acordás, primero porque lo viste pocas veces. ¿Sí? Lo viste pocas veces, digamos, en tu cursado, en tu formación. Segundo, es porque no es muy frecuente, pero cuando aparece esa diarrea invasiva, el tipo se te muere. No se te muere por la diarrea, te muere porque nunca tuvo una diarrea, tuvo esta. ¿Está? Lo podés ver al trombo en la tomografía, ¿por qué? Porque se comporta como la trombosis arterial. Pero el tratamiento, si lo llegás a ver, lo tratás, y si lo llegás a sospechar, lo tratás como tratás cualquier trombosis venosa profunda. Hacé de cuenta que es una trombosis venosa profunda, que en vez de tener en las piernas, la tenés en el abdomen. Vayan asociando. Entonces la sintomatología va a ser igual que la trombosis venosa profunda, nada más que el abdomen. Por lo cual, todos los síntomas que vos vas a tener van a ser de tipo abdominales. Esto es un poco lo que generaba la trombosis, que lo habíamos visto recién, o sea, deficiencia de trombina, deficiencia de proteína C, neoplasia, anticonceptivo oral, embarazo, apendectomía, anemia, síndrome piloproliferativo. En la secundaria, procesos sépticos intraabdominales, que sean apendicitis, diverticulitis, colangitis, pancreatitis, todas las itis que se le ocurra, si la tiran, la pegan. La enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, colitis ulcerosa y Crohn, la hipertensión portal, la gastroenteritis aguda, la neoplasia y el traumatismo abdominal. Porque el traumatismo abdominal es una lesión endotelial. Colitis isquémica. Dijimos que esta la podrían llegar a ver como si fuera aparte. Y vamos a verlo, digamos, un poco como aparte en este sentido. Si hablamos de colitis isquémica, automáticamente, cuando ustedes dicen colitis isquémica, piensen en un colon izquierdo. ¿Está? Si ustedes piensan en colon izquierdo, digo, bueno, a ver, ¿cuáles son las funciones del colon? Primero, absorbo agua, perfecto. Tengo movimientos de progresión, perfecto. O sea que voy a tener, por un lado, puedo tener una diarrea, por otro lado, puedo tener cólicos. ¿Sí? Si tengo algo que se quedó sin sangre, sea donde sea, ¿cuál es el otro síntoma que te queda? Cuando vos tenés un infarto, ¿qué tenés? Dolor. ¿Sí? Por lo cual acá también lo tengo dolor. Entonces yo tengo dolor, tengo tenesmo, tengo cólico y puedo tener diarrea. Y si tengo lesión de mucosa, ¿qué puedo tener? Y puedo llegar a tener un sangrado, un edema, o ese líquido que tenía que haber absorbido, y como no lo puedo absorber porque estoy inflamado y tengo edema, lo tengo adentro de la luz. ¿Entienden? Así quiero que ustedes piensen. Asocien. Y no es nada distinto a lo que uno les pide cuando vienen a rendir. Cuando vienen a rendir, lo que yo te pido es que, aunque vos no sepas la materia, digamos, no sé el tema, pero vos sabés lo que pasa, vos podés hablar de cualquier cosa. O sea, vos podés llegar, aunque vos no sabías el tema, leidito de un libro, pero si lo podés asociar con lo que vos más o menos conocés, vos podés llegar a un diagnóstico. A mí lo que me interesa es que ustedes piensen, no que me vomiten un tema cuando vienen a rendir. Porque el paciente que te llega no viene con el cartel de colicitis o de diarrea o de enteritis o lo que ustedes quieran. Viene con que me duele tal cosa, entonces vos tenés que empezar a asociar por qué le duele al flaco lo que le duele, lo que me cuenta que le duele. ¿Está? Entonces, uno lo que trata es de forzar a que ustedes asocien y que no vomiten un tema porque el paciente no es nunca el que está en el libro. Lo que uno lee
es lo más frecuente que ocurre dentro de algo. ¿Está? A vos te dicen, el niño sano mide tanto, pesa tanto. Está bien, si vos tenés un padre, el padre del niño y la madre del niño eran 2,5 metros, este pibe que alto así es normal. No es que te cortó un pedazo de pata porque para bajar. Es normal el chico ese. Entonces, lo que ustedes leen es lo más frecuente, no es la normalidad, no es la norma, no hay norma en medicina. La norma se saca sobre una frecuencia, de que es lo que es más frecuente que aparece. ¿Está? Pero si te cae un enano, es un enano, y no, por ahí es porque los padres son chiquititos, y no que tiene una deficiencia o el hipotiroidismo. ¿Está claro? Entonces, traten siempre de asociar los datos. Dijimos que era de colon izquierdo. Más o menos pensando en quién hay en el colon izquierdo y cuál es la función del colon izquierdo, vos más o menos ya sabés qué te puede contar el paciente. Bien, ahora, ¿qué paciente tiene? Si tenemos algo que va a estar complicado por algo de flujo, yo tengo que pensar que hay alguien que tiene una cierta edad para que ese flujo o esa pared arterial estaba endurecida, o esa pared arterial estaba aterosclerótica, o esa pared arterial adentro, mejor dicho, adentro de eso no hay nada, o sea, tengo poco volumen. O sea, o tengo un tipo flujo, o tengo un tipo que tiene algo arterial, o tengo flujo, pero no tengo, o está anémico, o sea, ¿viste? Si no tengo quien me transporte oxígeno. Entonces, vos tenés que tener en cuenta esas características. Te dice que es la más frecuente, sí, porque dijimos que es en pacientes de mayor edad, y solamente se llega al 20% con diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero que no la sospechamos. Segundo, la forma de presentación de esto es casi igual a una diarrea. Entonces, si yo le tendría que hacer un diagnóstico a estos pacientes, yo le tendría que hacer, por ejemplo, porque las formas más frecuentes no dan grandes lesiones, yo le tendría que hacer, ponerle una endoscopía a un tipo de 60, 65 años, en las primeras 48, 72 horas de iniciar un cuadro. A nadie, vos le haces una endoscopía cuando tiene una diarrea de reciente inicio, porque ¿qué te enseñaron las diarreas? Que la mayoría de las diarreas se autolimitan hasta los 5 días. Y vos habitualmente una diarrea ni la medicás cuando tienen menos de 3 días. O sea, vos le das una dieta, le das líquido, y nada más que eso, una diarrea. ¿Está? Ahora, cuando este hombre que te viene con una pseudodiarrea continúa, ahí ya se te complica un poco más. Pero como gran parte de esta patología se autolimita porque aparece algo de circulación siempre y te lo zafa el paciente, se compensa, se equilibra, pasa desapercibida. Pasa desapercibida una, pasa desapercibida dos, pasa desapercibida tres, hasta que en algún momento el señor ya no tiene más luz endovascular y se ocluyó del todo. ¿Está? Pero vino 25 veces el tipo a decirte, che, vos sabés que me duele, vos sabés que yo no ando bien, porque parece que voy a tener una dispepsia. Sí, porque yo como y me agarra dolor. Y claro, me agarra dolor o me agarran cólico y no me está cayendo bien la comida, entonces voy a comer menos, entonces el tipo empieza a bajar de peso. Entonces por ahí lo empiezan a estudiar, porque si tiene una diarrea y bajó de peso, este debe tener un cáncer de colon. No tiene un cáncer de colon. Por ahí le hacen una endoscopía y está en un periodo normal y vos ves una mucosa normal. O ves una zona tipo parches, o ves una zona media estenótica. Entonces vos decís, mira, este tipo debe haber tenido en algún momento una infección o tuvo una zona isquémica, andás a ver desde qué tiempo, y pasa. Pero cuando se ocluyen, se ocluyen. Ese es el tema. Y vos decís, ¿dónde se ocluyen estos tipos? Hay zonas en el colon que son zonas débiles. Que vos decís, che, tienen hipoflujos ya de naturaleza, de fábrica. Y vos decís, ¿cuáles son?
limpiar. Bueno, a ver. Vamos con la rosa. Supongamos que esto es el colon. Supongamos que esto es el colon. Sí, esto igualmente así no existe. Yo se lo digo siempre a los chicos que están conmigo en la comisión, el marco colónico no existe. O sea, nunca peleen contra él. Porque esto baja acá directamente. ¿Estamos? Pero vamos a extenderlo completito. Y yo te digo que la zona del colon derecho es más propensa a tener isquemias. ¿Por qué? Acuérdense de que el colon tenía toda esa arteria que habíamos visto antes en la primera, que era la cólica media, la cólica derecha, todas las iliocólicas y todas las isulares. Pero ¿qué ocurre? Cuando hablamos de colon derecho, vamos a pensar que vos tenés la cólica derecha y la cólica media. ¿Sí? Muchas veces, en vez de existir tres, y la otra que sería toda la iliocólica, no existe la derecha o no existe la media, y vos tenés una sola, en vez de salir, las dos sale una. En vez de tener esta que se abre y te da la que va, esta sería la cólica media, esta es la que va al transverso, hasta acá, ya después lo otro depende del izquierdo, o sea, nuestra cólica inferior. Ustedes se acuerdan que existía algo que se llamaba el arcado vascular del pulmón. Del arcado vascular del pulmón salían los vasos rectos. Como muchas veces yo esta rama no la tengo, que sale solamente una media y después se forma la arcada, esta zona muchas veces me queda desprotegida. ¿Sí? Otras es en la unión, ya en el izquierdo, entre el recto y el sigmoide, porque no se olviden que acá venía una hemorroidal que se juntaba con una sigmoidea. ¿Sí? Esta zona también, porque puede llegar a faltar el arco, esta zona, que es donde está la flexuosidad del sigmoide, también es una zona que puede ser lesionada. Y otra zona que también puede ser lesionada, isquémica, el ángulo esplénico. También te puede llegar a faltar esa arcada del Drummond. Entonces, zona de la flexuosidad del sigmoide, o sea, unión recto-sigmoidea, la zona del ángulo esplénico y la zona del derecho son más propensas a tener lesiones tipo isquémica cuando hablamos de una colitis isquémica. ¿Está? Bien. Dice, se asocia a bypass coronario, vasculitis, infección con citomegalovirus, Escherichia coli, trombofilia, fármaco, cocaína. Normalmente, estas serían de tipo, la primera sería de tipo, muchas veces iatrogénica. Y cuando vos haces una cirugía de aorta, muchas veces tenés que llevar, te la tenés que ligar a la arteria mesentérica inferior. Por lo cual, si la arcada de Riolano era la unión que se formaba entre las dos arcadas de las mesentéricas, o sea, de las medias, las cólicas derechas con la cólica izquierda, no alcanzan a tener, a tener un buen flujo, vos podés tener una zona isquémica en la que dependía de esa arteria que vos tuviste que ligar. ¿Está? Pero ya te lo imaginás que puede pasar eso, por lo cual uno en la misma cirugía trata de reinsertar la mesentérica más abajo. Lo que hablábamos antes, ya, lesiones trombofílicas, fármacos que den vasoconstricción, la cocaína, todo eso te pueden acrecentar ese hipoflujo que vos tenés.
Entonces vos decís, bueno, si yo tengo esto, ¿qué dijimos que pasaba? El dolor abdominal de tipo cólico, la diarrea y la hemorragia digestiva. ¿Por qué? Porque se lesiona una mucosa. ¿Con qué nace el diagnóstico diferencial? Hasta ahora tenemos tenés un cólico intestinal con líquido, o sea, con diarrea, y si tenés lesión de mucosa, tenés la hemorragia baja. ¿Qué va a ser? O una hematoquexia, porque va a estar mezclada, porque vos estás hablando casi de acá hasta acá. Estamos. Recuerden que esta zona, después de una materia fecal mezclada, nunca va a ser negra porque no está digerida. Puede llegar a estar oxidada la sangre, o sea, hemoglobina, y te va a dar un color amarronado o un color rojo, pero no un rojo rutilante, sino como un rojo sucio. ¿Está? El rojo rutilante es del recto para abajo, o bien cualquier lesión alta, pero de alto flujo de sangrado. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo una hemorragia digestiva baja de sangre roja rutilante, pensala que es de hemorroide, pensala que es un divertículo, o bien si el tipo empieza a bajar rápidamente la presión de forma abrupta, ese tipo puede tener una lesión sangrante más alta. ¿Está? Lesión sangrante más alta y de alto flujo en un paciente anciano puede ser una de estas que vimos recién, o bien una angiodisplasia. Diferenciar entonces colitis ulcerosa, invasiva, diverticulitis, Crohn, carcinoma. A esos pacientes, ¿qué le hago? Le hago una placa de abdomen. Y vos decís, ¿por qué? Porque en la placa de abdomen me va a servir para dos cosas. Para descartar otra patología y para ver si tengo imágenes donde voy a ver, si está acá, voy a ver aire y como si fueran ver huellas dactilares. O sea, esa imagen de la huella dactilar es ni más ni menos que el edema que vos tenés en la pared. Si le hago una videocolono, depende del tiempo que tenga la patología en existencia. O sea, no es lo mismo que yo la haga los primeros 3 días, a que yo la haga en la semana, a que la haga los 15 días. Y va a depender también del grado de isquemia que tuvo. Por lo cual, si yo pienso que tengo una patología que me hace una isquemia y me lesiona mucosa, va a ser media parecida a esta que está acá. Acuérdense que la colitis ulcerosa lo que te hacía era lesiones en la mucosa, y acá voy a tener lesiones en la mucosa de causa isquémica que pueden ser transitorias o permanentes. Y si son permanentes, ese paciente va a estar ya con otro tipo de cuadro, porque voy a tener un cuadro mucho más florido al de solamente una diarrea con un punto sangrado. ¿Estamos? Ahora lo vas a ver. ¿Por qué? Fíjense, esto viene en mortalidad de 0 a 100%. ¿Está? Y lo tenés en frecuencia. Gracias a Dios, los menos frecuentes son los que más se mueren. Y los más frecuentes son los que te dan la colitis transitoria. Colopatía reversible, colitis transitoria, colitis isquémica segmentaria crónica, colitis gangrenosa y colitis fulminante. Esas son las formas clínicas que vos vas a ver estos pacientes, que va a depender del tiempo, de la isquemia que tenga y el compromiso que tenga, si tiene solamente un segmento o varios segmentos comprometidos. Entonces, dice, colopatía reversible, término utilizado para describir casos en que solo se detectan fenómenos de hemorragia intramural submucosa. La hemorragia subepitelial se reabsorbe en los 3 primeros días, el epitelio puede ulcerarse evolucionando a la transitoria. Es muy difícil que vos lo diagnostiques porque es muy improbable que vos le hagas a un tipo que tiene una diarrea o a un tipo que tenga esta sintomatología, que es una sintomatología de la cual vos ves por día 1000, porque el que
habitualmente son transgresiones alimentarias, fernet de por medio, lo que vos quieras. Está los sábados, los domingos, los lunes vos tenés colitis, pero más de infernet, porque el fernet es catártico, así que no se pase porque se van a cagar encima del baño, ahí en el baño. Y corta, va a estar en pedo y cagado, así que no son muy románticos que digamos. Está. Así que, ojo. La colitis transitoria es aparición de erosión o ulceración. Los síntomas asociados se resuelven habitualmente en un intervalo menor de 2 semanas. Esta es la etapa que vos por ahí la podés ver y la podés llegar a sospechar. Si no, no la ves. ¿Por qué? Y cuando la ves, decís, che, esto no será un Crohn, che, esto no será una colitis ulcerosa, no será un colon irritable. ¿Por qué? Porque es muy similar. Vos tenés a alguien que hizo una lesión y ya la está recuperando esa lesión. La está resolviendo. Que te pueden quedar dos cosas. Te puede quedar el parche o te puede quedar después la estenosis. La colitis la isquémica segmentaria es la aparición de un segmento ulcerado en el colon, que era muy similar a lo que vos estudiaste alguna vez como colitis ulcerosa, con síntomas prolongados, mayor de 2 semanas. La mayoría se la autolimitan, 6 meses, y un subgrupo persistente de diarrea crónica, rectorragia o hipoalbuminemia. Y vos decís, ¿esto quién lo ve? ¿Sabés quién lo ve? Lo ve el gastroenterólogo y lo toma como una diarrea perdedora de proteínas. Porque el tipo está con edemas, está con una colitis de un mes de evolución, o sea, con diarrea de un mes de evolución, con alto porcentaje de albúmina en la materia fecal, no tiene leucocitos en materia fecal, porque podemos decir, mira, esto es una diarrea y no es invasiva. Todo eso son datos que nosotros vemos acá en la guardia, chicos, más una vez, o los seguimos a los pacientes. Pero de acá vos tenés que pensar que le tuviste que hacer también una endoscopía, o sea que un paciente que ya viene con mucho tiempo dando vuelta y todavía no le pusiste el rótulo, viste, voy a decir, de colitis isquémica. Colitis gangrenosa, bueno, este sí es el paciente que ya hizo la isquemia, que ya pasó por todas estas etapas y ya viene mucho más complicado, porque ya viene con un hilio, ya viene acidótico, y este paciente ya perforó, ya tiene otro cuadro, ya tiene peritonismo. Y el último es el que ya hizo todo lo anterior y este está premortem. O sea, viene ya tipo con un colon, como si fuera un colon asa cerrada, o sea, el colon que el paciente ya viene séptico. ¿Está? Este paciente viene y te digo, no dura más de 24 o 48 horas. Es el paciente que ya pasó por los anteriores sin diagnóstico, o con diagnóstico y sin tratamiento, y en algún momento llegó a su fase terminal. ¿Cómo lo ven en la tomografía? Porque esto lo vas a ver por tomografía muchas veces, cuando no tenés chance de tener endoscopías muy seguidas. Al principio va a tener un engrosamiento segmentario de la pared del colon, va a tener aumento de la mucosa, va a tener engrosamiento mural concéntrico, ahora se les voy a mostrar para que lo vean todo esto. Y pueden tener anillos de sello, líquido libre, pero esto lo van a ver mejor directamente en la resonancia, en la tomografía. Ya les muestro. Cuando vos hablas de anillo de sello, esto que está acá. ¿Saben por qué se llama anillo de sello? ¿Se acuerdan del anillo que usaban antes que venían con un sello acá que tenía el nombre de la persona? Bueno, si vos veas se da cuenta que esto es el anillo y el sello en el medio. Eso se llama anillo de sello. ¿Estamos? Eso doble concéntrico que tenemos, el edema, todo esto de edema, cuando vos veas algo, ahí tenés edema parietal. Y hay veces que te vas a encontrar como esto que está acá, vos decís, esto que está acá negro siempre va a ser aire. ¿Está claro? Si yo tengo aire, pero no adentro de un límite, que es la pared de la víscera, si lo tengo por fuera, a ese aire está fuera de la tripa, ese aire está libre. Ese tipo está perforado, ese tipo decimos, se pinchó. Porque tenés el aire afuera. ¿Ven? Ese aire está afuera, ese aire está afuera.
no está adentro, fíjate, este área está adentro, vos acá tenés el contorno. Esto no tiene contorno, está libre. Otra cosa que te puedo encontrar es edema en las paredes. Entonces vos decís, ¿dónde tengo edema? Esto, vos fijate. Este es el tamaño de una pared normal. Este tamaño que tenés acá, por ejemplo, ese tamaño que tenés acá, este tamaño que tenés acá, este tamaño que tenés acá, esos tamaños no son normales. Eso está engrosado, por lo cual ahí hay sufrimiento, hay una alteración, hay una permeabilidad. Eso está hablando de que hay una zona que está sufriendo. Esto que está viendo vos acá es todo contraste. O sea, si yo tengo todo esto, este tipo está con un hilio, o sea, no hace falta que sea un hilio obstructivo, un hilio paralítico, un hilio metabólico. ¿Estamos? Entonces tengo una paciente distendida, con líquido en las asas, con dolor, y encima de todo eso tengo aire libre. O sea que en algún momento algo acá hubo problema. Acá se perforó, no solamente la mucosa, o sea, no solamente lesionó la mucosa, sino también que lesionó la serosa. ¿Está? Y ese paciente está a un paso de la sepsis, por lo menos tiene una peritonitis. ¿Está claro? Y hablo muy poquito de la crónica. Y le explico en qué. La crónica, como ahí lo está diciendo, estamos hablando de mucho tiempo, más de 6 meses, más de 3 meses mínimo. Por lo cual, vos tenés un paciente añoso, o bien un paciente adulto mayor, 60 años, con alguna patología de base. Tengo comprometido 2 de los 3 troncos, y este es el paciente que te viene a preguntar, te viene este paciente lo traen habitualmente porque no come, porque está demasiado, porque perdió proteína, porque está muy flaco, la familia lo ve muy flaco, o no tiene fuerza ya. Vos decís, ¿por qué? Porque es lógico, si yo cuando como me duele, porque como dijimos antes, yo cuando como me duele, ¿por qué? Porque es donde yo verdaderamente necesito flujo. No tengo flujo, me agarra dolor, me agarra el ángulo. Ese ángulo, en vez del ángulo cardíaco, es un ángulo abdominal. ¿Qué pasa? Vos me traes comida y no quiero comer. Estoy recagado de hambre, ¿eh? Es un tipo que vos le tirás así y te lo tira en el aire. Pero cuando la piensa, dice, no, porque después me duele, no como nada. Ese paciente deja de comer y empieza a adelgazar. Ese paciente que adelgaza tiene una importante pérdida de peso y es el paciente que te lo traen porque no come, porque antes comía y ahora no, y porque se queja de que le duele. Claro, vos este tipo de un arterial, y cuando empezás a revisar, no solamente tiene lesiones, vos sospechás que tenga una lesión abdominal, sino que también tiene lesiones vasculares periféricas. O sea, en el hombre, ¿cuál va a ser la lesión vascular periférica? O tiene una alteración en la marcha, o tuvo un delito de joven, o este paciente directamente ya no tiene fanera, o sea, no tiene el pelo en la pierna. ¿Está? Entonces, este paciente va a decir, tiene un arterial, un pan arterial, que lo más factible es que también tenga abdominal. Y si te pones a preguntar un poquito, el tipo también por ahí tiene algo cardíaco. ¿Está? Y vos decís, ¿por qué tiene esteatorrea? ¿Puede tener esteatorrea? Sí, tiene esteatorrea, ¿por qué? Porque como no absorbe, como tiene un hipoflujo, como tiene un edema, el tipo no absorbe, entonces tiene esteatorrea, y no tampoco se acompaña de grasa, porque tampoco la absorbe. Entonces vos tenés un paciente que entre una esteatorrea y una diarrea, en un paciente adelgazado, en un paciente anciano, normalmente termina echando la culpa de algo que ha comido. Vos decís, este cuando lo dejan se come todo, te dicen. Sí, es lógico que se coma todo, porque en algún momento el tipo ya el hambre lo sobrepasa y se lo sobrepasa hasta el dolor. Se trata de bancar el dolor aunque sea una vez cada tanto. Pero un paciente que está con dolor constante. A este paciente, si tenés paciente, lo tenés que revascularizar. ¿Está? Y a este paciente son los que vos normalmente le hacés una cirugía. En función general,
vamos a pensarlas como todas iguales, total ya las tenemos bastante claras cómo es una, como la clínica, cómo es la aguda, cómo es la colitis isquémica y cómo es la crónica. ¿Está? Acuérdense que la crónica es el tipo que le duele cuando come, y no es una gastritis, porque esa calma cuando uno come. Puede ser una pancreatitis, puede ser una colecistitis, puede ser lo que a ustedes se les ocurra a nivel estómago o duodeno, ¿está? Pero también piensen que puede ser otra cosa. Sobre todo, lo que tenés que tener en el paciente es la posibilidad de sospecha. Si vos no lo sospechás, es como el cornudo, te va a enterar el último día. ¿Estamos? Lo tenés que sospechar, ¿sí o sí? ¿Te ayuda en algo? No, nadie te ayuda. Acá como siempre no te ayuda nadie, te da el mundo en contra. Porque no tenés ningún síntoma, ningún signo que te diga este tipo tiene tal cosa, salvo que vino y vos le ponés el auricular y no tiene un solo ruido, y vos decís, este tipo tiene un infarto, este tipo es isquémico, este tipo tiene un infarto de sistema mesentérico. Está bien, pero ese tipo que viene con infarto de sistema mesentérico, que fue agudo habitualmente, no tenemos muchas chances. Y muchas veces, y te diría, esto grábenselo para cuando ustedes empiecen a concurrir a cualquier servicio, acuérdense que los pacientes que te llegan con dolor abdominal, previamente ya se empastillaron en la casa. ¿Está? Es muy común que el paciente ante un cólico, ante algo digestivo, o se tome una aspirina, o se tome un ibuprofeno, o se tome un diclofenac, o se toma un Sertal o una buscaprina. Porque es lo que compran en el kiosco, es porque lo que se da al kiosquero, se da al vecino, se lo da al farmacéutico. La buscaprina en los pacientes que han tenido un dolor, una cosa que yo creo que ya nacieron con la buscaprina en la mano. Vienen todos con la buscaprina tomada o con el Sertal tomado. Por lo cual vos te encontrás con un tipo que cuando le pones el auricular no tiene ruido. Y automáticamente cuando vos metas la orejita en un paciente que no tiene ruido, preguntale, ¿vos te tomaste algo? Si te dice sí, respirá tranquilo. Si te dice no, ahí andás ya preguntándole, ¿tenés Previnca, Calamuto, alguno de esos? Son las dos preguntas que tenés que hacer. Dolor, vos fíjate los datos que te tiran estos pacientes. Dolor, que me duele por acá, porque como el delgado ahí en específico, ¿está? Salvo, los dolores siempre van a ser, cuando estamos hablando de víscera hueca, cólicos, ¿sí? Y la otra, como estamos hablando de algo que todavía no traspasó el peritoneo, no pasó a la luz, no pasó la serosa, siempre vas a tener algo difuso. Vos localizás cuando la serosa se inflama, cuando el peritoneo se inflama. ¿Está? Ahí recién localizan dolores, si no, no localizan. Siempre son vagales, es decir, algo vago. ¿Estamos? ¿Tiene síndrome vagal? ¿Por qué tiene síndrome vagal? Porque el que te está informando es la distensión, mayor o menor, de la luz que tiene la víscera. Si me lo informa la víscera, no el peritoneo, la víscera va por metámeras, ¿está claro? Y la metámera es vagal. ¿Estamos? Vayan enganchando el porqué de las cosas. Si ustedes enganchan eso, mañana yo les digo así, tomá la guardia que yo me voy a casa. ¿Estamos? Que se quedan ustedes. Pero necesito que ustedes piensen por qué pasan las cosas y por qué el tipo tiene mayor o menor sintomatología. Diarreas, por lo que habíamos hablado antes. Hematoquexia, porque tuve lesión de mucosa. En el crónico, el calangor postprandial, o sea, como y me duele, perdí peso y tengo algún tipo de diarrea. El laboratorio no me dice nada. Salvo que yo tenga alguna lesión importante donde se me abrieron los blancos. Si no, no tengo nada. Radiografía puedo tener una radiografía normal, o puedo tener asa dilatada, puedo tener asa fija, puedo tener las imágenes, digamos, del edema, que es la impresión digital. El eco me da algo, no me da nada. En verdad se lo pido para descartar otra cosa. Y en verdad yo ni se lo pido. Digo así, ¿por qué no se lo pedí? Todo paciente que tenga algún grado de distensión abdominal, me inhibe el eco, o sea, no me sirve el eco, porque rebota contra la primera tripa que está llena de aire y no veo nada. Entonces no tiene ningún sentido que yo le pida eco a un tipo que está con una distensión abdominal. ¿Está claro?
Bien. El ecodoppler me ayuda solamente si tengo alguna imagen trombótica en un vaso de grueso calibre. Por lo cual, si yo tuviera un vaso de grueso calibre, o tengo una trombosis venosa o una trombosis arterial mesentérica. Por lo cual, si hablamos que esto caía en la zona de donde salía, viene con una distensión y ya con toda la tripa que no la podemos recuperar. Por lo cual, es lo que menos me preocupa porque el tipo va a estar distendido, con dolor, con un vagal, y va a estar con un cuadro mucho más complicado que el que venía solamente con el coliquito, con la diarreíta y con el sangradito. Este tipo viene prendido fuego. ¿Estamos? Vayamos, esto va a decir, este es grave, este no es grave, eso es lo importante. La angiografía, sí, siempre y cuando tenga uno que sepa hacer angiografía. Si no, la angiografía es teórica, es académica, o sea, es el gol estándar, porque me permite identificar dónde tengo la lesión isquémica, siempre y cuando la tenga no muy alejada, porque cuando yo la vea muy alejada voy a ver ahí una amputación si es que la engancho y la alcanzo a ver, si no, no la veo habitualmente en los vasos, digamos, no solamente en el inicio, pero si vos pensás que yo voy a ver esta que está acá, y es medio extraño, esta de más pequeña no la veo, voy a ver una, porque no sé si no existe este vaso recto, ponele, y se nutre por los dos que están alrededor, o acá me está faltando uno. Hay veces que la geografía no te da grandes datos, pero igualmente ese paciente que tiene sería una segmentaria muy chiquitita. ¿Estamos? Normalmente la isquemia la pegó por acá atrás, entonces tengo todo un segmento. Si no, el otro por ahí me pasó de largo, no lo vi. Es un paciente que vino con una diarrea que se autolimitó, porque retomó flujo por lo que estaban en la vecindad. ¿Estamos? Pero la angiografía sería lo que te permite hacer el diagnóstico de nuestro paciente. Esto un poco es todo lo que vimos en el resumen. Entonces, una muy buena historia clínica, sospecharlo sobre todo, preguntar si tiene una coagulopatía, un tromboembolismo previo, que si se da con alguna droga en especial, o toma alguna medicación, cómo estoy en la exploración física, o sea, tengo signos de peritonitis, estoy distendido, estoy hemodinámicamente compensado, estoy encharcado, tengo un hipoflujo. Porque al que tengo hipoflujo, lo que tengo que resolver es el hipoflujo. O sea, al que tiene una insuficiencia cardíaca, le tengo que resolver la insuficiencia cardíaca, ¿no? Ni piensen que le van a resolver la parte isquémica, le tienen que resolver la insuficiencia cardíaca y con eso el tipo se mejora. ¿Está? Le coloco vía, lo hidrato, se llama cirugía, si vos sos un médico que está, digamos, en atención primaria, o por lo menos sé que no tiene que ir un cirujano este tipo. Le voy a pedir un laboratorio para ver dónde estoy parado y qué compromiso metabólico tiene el señor, los equilibrios, si hago las correcciones. Hay muchos que le ponen antibióticos. ¿Y por qué le ponen antibióticos? Porque si yo pienso que ese paciente tiene una lesión de mucosa y tiene una traslocación bacteriana, si le pongo antibiótico, lo más factible es que inhiba un poco toda esa traslocación. No es que lo voy a curar, es simplemente un mecanismo más de profilaxis o para que el tipo no se vaya tan rápido en la sepsis. La piedra pleca de abdomen, veo si el señor tenía alguna patología que me pueda generar una trombosis. Si la tenía, bueno, yo sé que en la TAC puedo llegar a ver una trombosis venosa. Si la tengo normal, le pido una angiografía, y en la angiografía puedo ver cualquiera de todas estas que habíamos hablado. Si tengo signos peritoneales, directamente muchachos vamos a cirugía, ni pierdo tiempo en la angio. Porque lo más factible es que no consiga un tipo que me haga una angiografía. Está. Y voy a cirugía y trato de ver qué le puedo resolver al señor en la cirugía. Pero la angiografía es el estar. Vos que la embolia, esto no es para ti. Esto es a modo así de ilustración, ¿no? Nadie te va a preguntar qué le hace a con qué dosis. El tratamiento se le debe preguntar a los residentes. Embolectomía, resección de segmento de una embolia, trombosis, resección y eventual revascularización. En la no oclusiva mejoro el medio interno y cuando le hago la angiografía
le mando papaverina. Con la papaverina lo vasodilato, y si lo vasodilato el señor mejora, lo mantengo con papaverina, por lo menos una semana. Le hago una video para ver si hay sufrimiento o no visceral. La trombosis venosa lo va a tratar, dijimos, como una trombosis venosa profunda. En la colitis isquémica, según en qué etapa estemos de toda esa colitis isquémica que vimos, va a ser lo que hagamos. Pero siempre el tratamiento por lo general es médico, salvo las últimas dos que estaban acá, que es la venosa, que vos lo tenés que entrar a quirófano porque ya la víscera ya no tiene viabilidad. ¿Estamos? Y en la crónica, vos lo que tratás de hacer es, primero, ver qué paciente tenés adelante, qué segmento puede llegar a tener ocluido, y si le puede hacer es una angioplastia con estén directamente. Creo que con esto ya estamos completos. Sí. A ver qué tal. Lo que quedaría es, digamos, de Crohn, lo que le quiero mostrar es, por si nunca vieron, y charlando un poco esto que vimos recién, simplemente el Crohn es una patología que no es muy común, pero más que nada para que ustedes vieran cómo se ve un Crohn por dentro. O sea, el Crohn, recuerden que era esa patología que parece ser autoinmune, no tiene hasta la actualidad una etiología cierta, pero sí que un engrosamiento y es como si fuera, puede haber un empedrado. Está, cuando vos metés el endoscopio y ves esto, no te quedan muchas dudas de que vos decís, esto puede ser un Crohn o bien. Esto es una estenosis, esto es una zona cicatrizal. Fíjate cómo se ve una zona cicatrizal distinta a esta mucosa, porque este casi mucosa sana no tiene nada. Ves que ven todos como si fueran empedrados ustedes. Y eso es lo que en algún momento puede pasar dos cosas. O que esta estenosis que vos tenés acá progrese, te lo cierre, porque se torne más circular, o bien que esto no mejore, continúe y se perfore. Y cuando se perfora, se fistuliza. Entonces, el Crohn normalmente, ahora te lo voy a mostrar después, esto simplemente es un poco la presentación del Crohn, o sea, puede ser genético, puede ser por factores ambientales, puede ser por flora intestinal, todavía no está muy claro, aparentemente tendría que ver alguna Escherichia coli metida en el medio porque aparentemente hay marcadores para Escherichia presente. El cólico es el síntoma predominante, la diarrea, en los chicos retraso de crecimiento, pero es un chico que está siempre con diarreas crónicas y habitualmente va a tener asociado algo que va a tener siempre relación con alguna articulación. Siempre va a tener artralgias, ya sea mono o poliartralgias. Como si fuera una autoinmune se comporta, que esto es muy propio de las autoinmunes. Te vas a hacer endoscopía y en las placas radiográficas, lo más factible es que veas, va a ser esto que lo traje, estenosis. Ven la estenosis acá. Y el Crohn te puede dar en cualquier lugar del tubo digestivo. Ahí tiene una perforación y ahí tiene una estenosis. Fíjate siempre que en la estenosis vos vas a tener cercano a la estenosis una dilatación. Siempre es igual. Estén donde estén. Donde vos tenés una estenosis, el segmento proximal siempre va a estar distendido, por causa lógica, y el otro va a estar desfuncionalizado. ¿Qué hacemos los cirujanos habitualmente en un Crohn si nos llaman? Primero que no nos llamen. Y vos decís, ¿por qué? Porque el Crohn no tiene resolución quirúrgica. O sea, el Crohn no tiene... yo no te voy a curar de un Crohn. El que te va a curar va a ser el clínico en todo caso, el pediatra, pero no el cirujano. El cirujano lo que te va a sacar va a ser la complicación. Por lo cual, el cirujano actúa sobre la complicación. Y actúa siendo lo más económico posible. ¿Por qué?
Porque el Crohn tiene todo el tubo digestivo y si yo tuviera que resecar hasta zona sana, no te dejo intestino. Y hacer una anastomosis sobre zona enferma es como que vos decís, bueno, yo te hago la anastomosis por prender una vela porque este va a filtrar. Porque vos estás cerrando sobre zona que ya está comprometida. Entonces, lo que uno tiene que tratar siempre es o la fístula o la peritonitis, pero cuando está complicada. Si está bloqueada, ¿viste? Cuando decís, poné el antibiótico y seguíla bloqueada. Pero no te metas de bloquearla ni a resecarla. ¿Está? Pero eso, ¿viste? Sí, es más para los antibióticos que para ustedes sí es bueno que sepan que el Crohn, que te puede dar en cualquier lugar, normalmente tiene dos picos, uno que aparece entre los 17, calcular entre los 15 y 30 años, y después tener un pico que te puede aparecer entre los 60 y 70 años. ¿Está? Que está diferenciado, digamos, si es alto o es bajo, estamos si es de gastro superior o es de inferior, normalmente el que más lesión tiene es el hilo terminal, y va a estar, digamos, como si fuera modificado, o sea, tiene una clasificación, si vos querés, en complicaciones, si es alto y bajo, o sea, si tiene un segmento a nivel esofágico o gástrico y uno intestinal, o bien cualquiera de estos que tiene acá asociado a una fístula. Habitualmente, el Crohn, lo más complicado son las fístulas. La estenosis, mal que mal, te la bancas. Lo que no podés bancarte es la fístula, porque la fístula o te cae al peritoneo o te cae, lo más frecuente, en la zona anal. ¿Estamos? Y son inmanejables. No es que no las cerrás, no curan nunca, y si vos la entras a resecar, te encontrás con todo el tubo. O sea, como la primera que viste acá, te encontrás con todo el tubo, o sea, toda la zona está acá, y hoy se perfora acá, mañana se perfora acá, pasado se perfora acá. Entonces todos los días te ponen una fístula distinta. Es, te digo, inmanejable. Por eso los tratamientos son, fíjense que los tratamientos son casi todos. Acá tenés el tratamiento, que son lo mismo, primero los antibióticos, pero esto que vos usás acá son tipo quimioterapia, o sea, son inmunomoduladores. Vos estás tratando patología de tipo autoinmune. Esto es lo que usás vos en la patología autoinmune y esto es un inmunomodulador. Esto es lo que hoy se está usando. Esto lo usás de profilaxis, si vos querés. Pero esto es lo que va a actuar sobre esa patología, digamos, autoinmune que tiene, digamos, el perfil del Crohn. ¿Estamos? Esto simplemente como para que lo vean así como la enfermedad, digamos, parecida a lo que estuvimos hablando recién, que estaría dentro de las inflamatorias, de las colitis inflamatorias, de la patología inflamatoria del colon. Esta sería la colitis ulcerosa, que habitualmente la colitis ulcerosa vos la ves cuando perforan, o cuando estenosan, o cuando se van a un cáncer de colon. ¿Está? O hacen una asa cerrada. Si no, bueno chicos, no lo hago más.